Este, hoy compartí a mi hermano José, que del libro de Hebreos, él estuvo el domingo pasado, y él está dispuesto a compartir hoy los capítulos 3 y 4. Un reto, ahí le tenemos buenas preguntas para el libro, el de Hebreos. Y José, pues no quiero exaltarlo a él, la gloria es para Dios, pero tengo que reconocer que él es una persona muy preparada. Él tiene un doctorado en teología y es profesor de seminarios en Estados Unidos. Y yo le pedí que nos compartiera un poquito sobre esos dos capítulos del libro de Hebreos que nos corresponden el día de hoy. Por ahí vino una pregunta que yo le trasladé también a él y yo la traté de contestar brevemente porque la respuesta puede ser un poquito más amplia. Pero quiero dejarles aquí a mi hermano José, a quien por cariño le decimos Chepe, ¿verdad? A Chepe. Dolores se va con sus alumnos y José queda con nosotros. Tenemos una diferencia de edad de unos 2 años, así es que compartimos mucho juntos, de niños, de jóvenes, sueños futboleros ahí, hasta con un equipo que teníamos, así es que Dios te bendiga, Chepe. Padre, bendice a José esta mañana y dale sabiduría, pon en él las palabras que tú tienes para que nosotros seamos edificados, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelo a él, a Teresita y a su familia, Señor. Y te doy gracias por el tiempo que hemos podido compartir en estas 2 semanas en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, doblemente hermano Martín. Y concuerdo con vos de ese rótulo, ese mensaje que nuestra tía tenía en la casa. Cuando Martín y yo trabajamos juntos, siendo jovencitos, en ese taller de serigrafía, yo tampoco era cristiano en ese tiempo. Y años después, a través de esa tía, vine a Cristo. Ella fue yo le decía anoche a nuestra prima que ella fue una persona muy influyente en mi vida. Si usted me pregunta a mí, hay 3 o 4 personas muy influyentes en mi vida y una de ellas está entre las primeras, es mi tía Alicia. Algo que ella le donó a Martín, el cuadro ese, a mí me donó su Biblia. Y siempre que llega el mes de la Biblia, la saco y la introduzco en la iglesia, porque es una Biblia toda rayada, toda anotada, con anotaciones, señal de que es una Biblia que alguien la lee y la estudia. Yo siempre he dicho, una Biblia que las hojas se le están cayendo a pedazos, es la Biblia de alguien que su vida no se está cayendo a pedazos, porque tiene la palabra de Dios muy sembrada. Y esa es la Biblia de mi tía Alicia, que Dios usó para conocer a Cristo cuando yo tenía 18, 19 años por ahí. Bueno, hoy es un gozo, un deleite estar en la casa del Señor y en la congregación de mi hermano Martín, Dolores, familia de fe que son ustedes. Ya varios nos conocen, algunos tal vez no, pero un deleite, una bendición estar en este lugar en el día de hoy. Mi esposa me acompaña, como dicen, mi mejor mitad, mi esposa amada. Ella es también pastora y es mejor predicadora que yo, créame. Ella es mucho más dinámica cuando predica. Una excelente mujer de Dios. Vinimos en esta ocasión por la situación de su mamá, pero en otra visita que hagamos, tal vez ella también comparte de la palabra en el futuro. Como ha expresado Martín, estoy dándole seguimiento al tema que ustedes empezaron del libro de Hebreos. Entonces, si me permite, déjeme abrir aquí un momentito, aunque van a tener también el PowerPoint aquí adelante. Mi tema lo he titulado, para tenerle un título, Los oficios de Cristo. El libro de Hebreos tiene muchos temas. Es un libro muy rico, es un libro es un libro con profundidad teológica, en verdad. Y yo sé que ustedes le están sacando el provecho
a ese estudio del libro de Hebreos. Pero a mí me gusta siempre resaltar ciertas cosas. Entonces no voy tanto a ir versículo por versículo, no, porque de por sí sería muy extenso, sino sobresaliendo aspectos claves de esos capítulos. Leyendo Hebreos 3, en la versión Reina Valera del 60, empieza diciendo: por tanto, ¿se acuerdan que Martín les mencionó en la predicación anterior que en las cortes, cuando alguien va a la corte y ya los jueces han decidido qué sentencia le van a dar a alguien, después de analizar todo el caso, llegan a un momento en que le dicen: este es el por tanto? El por tanto es una afirmación de algo que ya se analizó y se llegó a una conclusión de que es la verdad. Por tanto, entonces dice el autor de Hebreos: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí es donde empiezo a hablarle un poquito también de los oficios de Cristo. Siempre que hablamos de Cristo probablemente pensamos, el Mesías o el Salvador, y son los títulos de Él. Pero sé que usted sabe que hay un montón de títulos. El nombre de Él es Jesús, pero hay un montón de títulos que se le han dado a nuestro Señor. Pero hay también oficios. Y en el enfoque de oficios, Jesús es sacerdote, es profeta y también, quizás muchos no lo habían pensado, apóstol, además de nuestro Salvador. Por eso dice el apóstol, el texto aquí: considerad al apóstol y sumo sacerdote. Esos son dos de los oficios que en este pasaje se resaltan. Claro, hoy día sabemos que hay lamentablemente un deterioro del oficio de apóstol, porque hay como una corriente por ahí que yo le llamo apostolitis, de muchos que quieren tener ese título. Si usted les pregunta si vieron a Jesús resucitado, ninguno va a poder decir eso. Entonces ya perdieron conmigo en cuanto a decir que son apóstoles. Pero Jesús, nuestro Salvador, Él sí tiene la autoridad, el carácter, las virtudes para que le llamemos apóstol y sumo sacerdote. Y el pasaje a mí me llama la atención que diga: considera a Jesús. Cuando yo no era convertido todavía, yo le contaba anoche a mi prima esa, que era más inclinado a la filosofía y era pues admirador de Séneca y de René Descartes y de otros muchos filósofos por ahí, antiguos y modernos. Pero cuando me hablaron de Jesús fue como diciéndome: ¿y Jesús? ¿Has considerado a Jesús? Tienes en tu lista admiradores humanos que tienen algunas buenas cualidades, pero si lo comparas con Jesús, ninguno de esos que han habido a través de la historia, ningún filósofo, ningún ser sobresaliente que haya surgido en la historia, podría compararse con Jesús. ¿Está todo bien? Ok. Juan el Bautista en una ocasión dijo: yo no soy digno ni de amarrar la correa de sus zapatos. Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no había otro más grande que él. Y sin embargo, Juan el Bautista tuvo esa postura de humildad de decir: no soy digno ni de amarrarle la correa de los zapatos. Y yo diría que ningún pseudo profeta, que hay muchos por ahí hoy día, ningún pseudo apóstol tampoco, ni sacerdotes de ninguna religión sería digno de amarrarle
la correa de los zapatos o de las sandalias a Jesús. Jesús es el todo nuestro. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Entonces comienzo este mensaje afirmando eso. Considerad al apóstol. No se lo aplicamos eso a cualquiera, de verdad que no. En el griego la palabra antigua para apóstol significa algo así como embajador. En este sentido, Jesús es el embajador del Padre. Él vino en nombre del Padre, Él vino representando al Padre y representando al reino de Dios. Es el apóstol. Un apóstol es uno enviado. Él es el enviado del Padre. Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí Jesús nos dice bien claramente para qué vino. Jesús vino, nació, creció, estuvo sujeto a sus padres por unos 30 años. Su ministerio terrenal, tal como ministerio, fue muy breve, apenas 3 años, pero 3 años muy bien aprovechados. Él no perdió el tiempo. Él el tiempo que estuvo aquí lo hizo con un propósito, con una misión muy clara. Y por eso dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mi pregunta para nosotros esta mañana es, como sus seguidores, ¿hacemos de los negocios del Padre nuestros negocios? Es decir, de los valores del reino de Dios, de todo lo que envuelve seguir a Cristo, es nuestra prioridad como seguidores de Él también. Entonces, por eso, te invito a considerar a Jesús. La palabra en griego es katanoein. Katanoein. No significa simplemente mirar o notar algo superficialmente, sino poner la mirada fija en algo o alguien. Cuando se nos dice considera a Jesús es pon tu mirada en Él, solo en Él. Considera lo que Él dijo, considera lo que Él hizo. Ese es el sentido que en el original, en el griego, tiene. Hoy día hay muchas distracciones, ¿verdad? La gente tiene muchas distracciones. Hay muchas cosas que el enemigo quiere usar para que no pongas tu mirada en Jesús. Especialmente en nuestro mundo con la tecnología, con todo eso, hay muchas distracciones. Tanto religiosas, políticas, deportes, tantas cosas que quieren distraerlo a uno, ¿no? Y nos cuesta a veces fijar nuestra mirada en el Señor. Cuando vienen las pruebas, las situaciones duras de la vida, es cuando a veces ponemos la mirada en el Señor. Debiera ser siempre, pero a veces solo cuando vienen las situaciones difíciles. Se dice que el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús lo invitó a caminar sobre las aguas, Pedro se tiró al mar. Iba caminando bien sobre las aguas, hasta que quitó su mirada de Jesús y empezó a mirar el océano, el agua. Así nos pasa a veces. Podemos caminar sobre las aguas, es decir, podemos caminar en fe, hasta que quitamos nuestra mirada del Señor, entonces ahí sí nos caemos. Dije apóstol. Ahora considerad al sumo sacerdote. Hebreos 7, que es un poco más adelante en su estudio, pero nos adelantamos para afirmar ese principio. Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oiga, qué interesante. Te conviene que Jesús sea lo que Él es. Y ahí empieza a dar las razones por las cuales te conviene que Jesús sea tu sumo sacerdote. Dice santo. No hay ningún otro más santo que Él, ¿verdad? En Juan 17, cuando Él
está por despedirse y habla a los discípulos, hace una oración que es después del Padre Nuestro, es la otra oración de Jesús. Y ahí en esa oración él dice: Padre, oro para que ellos se santifiquen, para que ellos sean santos como tú y yo. Y en el mismo libro de Hebreos, por ahí lo van a encontrar dentro de su estudio: sin santidad nadie verá al Señor. Él es santo, Él es inocente. En la cruz del Calvario, uno de los ladrones estaba quejándose, cuestionando a Jesús. Y el otro le cayó la boca y le dice: cállate, vos y yo estamos aquí porque hemos hecho mal y merecemos estar aquí. Pero él es inocente. Él, inocente, fue a la cruz por los culpables, como vos y yo. Sin mancha, apartado de los pecadores. Él era apartado de los pecadores en el sentido de que no hacía lo que los pecadores hacían. A mí me han preguntado: pastor, ¿y como cristiano puedo tener amigos no cristianos? Me hace un poco reír la pregunta. Tengo que tener amigos no cristianos, pero para ganarlos para Cristo, no para hacer lo mismo que ellos hacen. Jesús era amigo de pecadores en el sentido de que buscaba ganarlos para el reino de Dios, no para hacer lo mismo que ellos hacían. Era apartado de pecadores en el otro sentido, no hacer lo que ellos hacen. Hecho más sublime que los cielos. Vean el nivel de reverencia que propone el autor de Hebreos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Yo, cuando no era cristiano, yo le decía anoche a mi prima eso, que ya por ahí de los 15, 16 años, yo me volví lo que podríamos llamar un agnóstico. Crecí en una familia católica, pero por ahí de los 14, 15 años yo decía: no creo en ningún sacerdote, no creo en el Papa, no creo en misioneros. Los misioneros anglos, con el respeto de los que están aquí, eso era antes, ¿verdad? Pero yo decía: esos misioneros, esos vienen a lavarnos el cerebro a nosotros. Y los sacerdotes de la Iglesia Católica, esos andan en cada enredo y no merecen mi reverencia o mi respeto. ¿Y quiénes son ellos? Son hombres. Y sí es cierto, hombres comunes, con muchas falencias, con muchos errores. Y los pastores lo somos también. Somos humanos, somos hombres. Pero por eso te estoy hablando de considerar a Jesús. De Jesús dice que no es igual que esos otros sacerdotes. Porque a veces alguien te puede salir con eso: es que, mire, el pastor fulano de tal que se robó el dinero de la iglesia, o que se fue con esta mujer, o el sacerdote aquel que anda molestando a niños y haciendo esto y haciendo lo otro. Alguien te puede tirar eso, ¿no? Como un argumento para no buscar de Dios. Pero tú le puedes decir: es que yo no te estoy hablando ni de ese pastor, ni de este sacerdote, ni de este otro líder religioso. Te estoy hablando de Jesús, el que sí llenó los requisitos, el que sí hizo los méritos, porque él no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque no tenía sus propios pecados. Él fue el sacrificio, el cordero inmolado por tus pecados y los míos, no los de él. ¿Me está siguiendo? Luego por los del pueblo, eso hacían los sacerdotes, ¿verdad? Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús lo hizo una vez y para siempre. El día que él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Y se rasgó de arriba a abajo. Como dando a entender: esto viene del cielo. Se rasgó. Y desde ese momento eso representó que él abrió las puertas del lugar santísimo. Que él te dio acceso a vos y a mí para entrar a la presencia de Dios. Por eso decimos que él es sumo sacerdote. Por eso. ¿Qué más podemos encontrar? El versículo 2 dice, estamos en Hebreos 3 todavía, ¿verdad?
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué caracteriza a Jesús? La fidelidad, la fidelidad. Oiga, ¿verdad que es difícil encontrar gente fiel, gente leal? En todas las áreas, entre la familia, compañeros de trabajo, la política, en todos los niveles. Si hay algo que escasea, es la gente fiel. Yo espero que aquí hay más fieles. Amén. Porque escasean. Jesús demostró fidelidad. Mire, otros lo traicionaron, otros hicieron muchas cosas contra él, pero él estuvo con ellos. Judas, el que más sabemos que fue el principal traidor. Sin embargo, cuando cortó la oreja, ese fue Pedro, pero Judas cuando lo vendió también, Jesús le mostró aprecio. Nunca lo desechó, por decirlo así. Permitió que estuviera en la mesa, en la Santa Comunión. Le lavó los pies. Jesús demostró una actitud que, humanamente hablando, no la haríamos nosotros. Por otro lado, entonces aquí se menciona que Jesús es fiel y que Moisés también lo fue, dando a entender, en cierta manera, que Moisés fue un tipo de Cristo. En este contexto se habla de Jesús comparado a Moisés, pero a Jesús exaltándolo como superior a Moisés. Ahora, si Moisés fue probado en su fidelidad, y lo fue también, ¿verdad, Moisés? Claro que sí. ¿Cuánto más Jesús? Moisés tuvo sus errores, por eso no entró a la tierra prometida, pero Jesús venció toda tentación, toda prueba. En el desierto el enemigo lo tentó con las cosas más fuertes con que se podía tentar. La tentación del poder, la tentación del dinero, la tentación de la vanidad. Todo eso se lo tiró a Jesús el enemigo para verlo caer. Pero él se mantuvo como fiel, fiel, fiel. Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel. Qué tremendo, ¿no? Como lo identifica el apóstol Juan. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Santo su nombre. Pero me llama mucho la atención que Juan, entre la descripción que da, dice el testigo fiel. En otra parte de Apocalipsis dice que Satanás está siempre como buscando acusar a los escogidos, ¿verdad? Haciéndonos sentir culpables por lo que fuimos en el pasado y todo eso. Pero que a Satanás se le recuerda que eso éramos antes, que ahora somos, como dice aquí, lavados por la sangre de Jesús. Entonces, cuando Satanás se presenta a acusarnos, porque él es el acusador, a acusarnos delante de Dios, ese según vos ese es el siervo tuyo o la sierva tuya, mira esto, esto y esto y esto, y hace una lista de todo lo que hacemos mal. Pero Jesús viene y se para como un abogado defensor y dice: no, yo soy testigo de que eso era antes, pero que ahora no, que ahora es una nueva criatura, que ahora es una nueva persona en mí, por mi sacrificio. Esta persona está santificada, es libre, ha sido lavada de sus pecados. Él es el testigo fiel. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ante las acusaciones del enemigo, Él es el testigo fiel. No te preocupes lo que digan otros. Preocúpate de que el testigo en el día final de tu vida sea Jesús. Amén. Estamos hablando también de que Él es superior a Moisés. El verso 3 menciona:
¿Jesús no ha recibido más gloria que Moisés? Cuestiona. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno tanto mayor gloria que Moisés. El autor de Hebreos tiene una tesis. Cuando yo hice mi doctorado, a ese nivel académico le piden a uno escribir una tesis, bien difícil. Y vos tenés que defender esa tesis. Una tesis es un argumento, una razón por la cual crees lo que crees. Y en este caso el autor de Hebreos dice en su tesis que Jesús es estimado mayor que Moisés por cuanto más gloria se le dio a Jesús. Moisés recibió mucha gloria de Dios, sí, claro. Lo vemos en el Sinaí, recibiendo las tablas con su rostro resplandeciente después de pasar con Dios allí en la montaña. Éxodo 34. Lo vemos también cuando él es defendido, justificado ante María y Aarón. Números 12, 6 al 8. Es decir, a Moisés se le reconoce su gloria. Y ante los hijos de Coré, esos rebeldes que trataron también de tumbar el ministerio de Moisés, lamentablemente todavía por ahí hay algunos que siguen el patrón de los hijos de Coré, ¿verdad? Que tratan de destruir ministerios. Y eso le pasó a Moisés. Pero con todo y eso, Dios lo protegió, Dios lo guardó. Ahora Jesús, tenemos evidencias de que Jesús es superior a Moisés. ¿Hay evidencias para eso? Nos sigue diciendo el contexto. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno pero Jesús, ahí está el pero. A mí me encantan los peros de la Biblia, hay muchos. Cuando leo la Biblia y me encuentro un pero, conéctate, ¿qué quiere decir eso? Pero Jesús recibió mayor gloria del Padre. Y hay varios eventos que demuestran esa mayor gloria. Uno de ellos el bautismo, Mateo 3, 16 al 17. Allí aparece la manifestación sobrenatural de Dios. Se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo. También aparece en forma de paloma el Espíritu Santo. Y Jesús es bautizado en su condición de hijo, y Jesús le dice a Juan el bautizador: déjame, es necesario hacer esto para dar testimonio. Allí, por cierto, está evidenciado también la Trinidad. Ahí está el Padre hablando, la voz del Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en la forma de paloma. Ahí está evidencia de la Trinidad. Hay algunas sectas por ahí que dicen: dígame dónde dice Trinidad en la Biblia. No hay esa palabra en la Biblia, pero está el principio de Trinidad, y este es uno de ellos. Volviendo a este contexto, Mateo 17, el 1 al 3, Jesús lo encontramos también con Moisés y Elías en aquel encuentro en el jardín. En el verso 17 dice: 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí frente a ellos Jesús se transforma. Su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Note el paralelismo con Moisés, en cierta manera. Moisés en el Sinaí, su rostro también se le vio resplandeciente y todo eso. Ahora, la diferencia es que aquí en el verso 3 dice que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Eso tiene un significado interesante. Eso representa que los dos grandes profetas del Antiguo Testamento, los que para los judíos son lo máximo, Moisés y Elías, le dan honor a Jesús, le dan adoración, le dan honra, apareciéndose allí, formando ese grupo, ese encuentro tan especial. Esos son evidencias en favor
de por qué decimos que Jesús es superior a Moisés. Los judíos también sabemos que son muy negativos hacia Jesús. Hasta la fecha hoy, los judíos siguen tomando una postura de no, el Mesías no ha llegado todavía. Jesús no es el Mesías. Para una gran cantidad de judíos. En Israel, en Jerusalén, hay 12 puertas. Jerusalén tiene 12 puertas. Una de esas puertas es la puerta del Mesías. Y está cerrada, está sellada. Ellos dicen que hasta que venga el Mesías va a entrar por esa puerta. Muy cerca de esa puerta está el jardín de Getsemaní. Interesante. Si alguna vez, no sé si ha ido alguno de ustedes a Israel, pero si no, cuando vayas, pregunta, ¿cuál es la puerta del Mesías? Los judíos lo siguen esperando. Nosotros creemos que ya vino, que es Jesús. Yeshua HaMashiach, como dicen en hebreo. El verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Y Jesús fue uno que dijo bien claro de que la iglesia, su iglesia, es como una casa, y una casa bien edificada, no sobre la arena, sobre la roca, y Él es la roca de esa casa. El mismo apóstol Pedro después en sus epístolas dice que Él es la piedra angular sobre la cual es edificada. Por eso es mayor que Moisés. Hechos 6:11 dice, entonces les pagaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué cito esto? Porque, como te digo, el judaísmo no reconoce que Jesús es superior a Moisés, pero han tenido que hacer trampa para hacer eso. Han tenido que pagarle a algunos para que hablaran mal y dijeran mentiras, que Jesús habló mal de Moisés. Y claro, si a un judío le hablan mal de Moisés, es una gran ofensa. Y ellos usaron esa artimaña para tratar de desvirtuar quién es Jesús. En 2 Corintios 3:13 al 15 hay otra evidencia relacionada a esto de la posición entre Jesús y Moisés. Y Pablo dice ahí, nosotros no somos como Moisés. Ahora sí, Pablo sí dice algo poco ofensivo para los judíos tal vez. No somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. En el contexto, Pablo lo que está es argumentando acerca de la ley, de la ley judía, que iba a desaparecer. Jesús cumplió la ley, ya no la necesitamos. Por eso no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Por eso no guardamos ciertas ceremonias y rituales y muchas cosas que bajo la ley había que hacer. Y Moisés lo sabía en el fondo. El pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy dice, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. ¿Quién hace el cambio? Cristo. ¿Quién quita el velo? Cristo. En ese contexto está hablando de gente que la religión los tenía cegados. Yo cuando no era cristiano usaba mucho la frase de Carlos Marx, que decía que la religión es el opio de los pueblos. Y yo decía, tiene razón Carlos Marx, otro de esos filósofos que yo admiraba en esa época. Pero lo que Carlos Marx no entendió es que una cosa es religión superficial, sin conexión con Dios, y otra cosa es relación auténtica con Dios. De hecho, la palabra religión es una palabra compuesta de dos: religar. La auténtica religión es religarse con Dios, reconectarse con Dios. Cuando no es así,
Cuando la gente solo tiene religión, cualquiera que sea, tiene un velo, como dice Pablo ahí, un velo que le impide ver la verdad del Evangelio, un velo que le impide ver la verdad liberadora del mensaje de Cristo. Tienen un velo que solo por medio de Cristo puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Por eso no nos sorprende lo que pasa con la actitud del judaísmo hacia Jesús. Aprendamos la lección de Israel entonces. Ya en el capítulo 4 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ahora el autor de Hebreos nos dice: pónganle atención al Espíritu Santo en este asunto. En el Apocalipsis varias veces menciona el autor Juan: esto dice el Espíritu Santo. Oíd lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Si hay algo importante es saber oír la voz del Espíritu Santo. ¿Lo hacemos? Ahí está la clave para encontrar la liberación espiritual. Oír la voz. Oír la voz. Jesús tenía una frase muy peculiar, siempre la usaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque él sabía que una cosa es oír de oídos superficiales sin prestar atención, y otra cosa es escuchar con atención. Si oyeres hoy su voz. Yo espero que hoy usted esté oyendo la voz de Dios, no la de José Matamoros, la voz de Dios a través de este tema. Y dice el verso 8: no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el problema del judaísmo y de no solo del judaísmo, de muchas personas religiosas. No endurezcas tu corazón. Lo peor que le puede pasar a alguien es tener un corazón de piedra, ¿verdad? En el sentido espiritual. No endurezcas tu corazón. Deja que Dios te dé un corazón de carne, como dice la palabra en otras partes. Y aquí utiliza la lección de Israel como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos lo que está haciendo es recordarles algo que pasó en el proceso, en el trato de Dios con Israel. Y eso fue una tentación, una provocación en el desierto. Hay gente que tiene esa actitud de provocar a Dios, de cuestionar a Dios, en lugar de decir: Señor, escucho tu voz y que se haga tu voluntad. No tratar de torcerle el brazo a Dios, como algunos parece que tratan de hacer. Aquí el autor está citando el Salmo 95, 7 al 11. Salmo 95 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Quién era ese pueblo? Israel. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de el masaje en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Está hablando de esa generación que no llegó a Canaán, precisamente por tentar a Dios. ¿Qué ganamos? Entonces, vea la lección de Israel. ¿Qué ganamos con cuestionar el trato de Dios con nosotros? De querer hacerlo a nuestra manera y no dejar que Dios sea el que haga las cosas a su manera. ¿Qué ganamos con eso? Lo que ganamos es el enojo de Dios y la disciplina de Dios. Sí, Dios es un Dios de amor, claro, pero también es un Dios de disciplina al que actúa con rebeldía. Así como los padres con los hijos. Si están actuando con rebeldía y le pasamos, nos portamos alcahuetes y les dejamos pasar lo que no está bien, los vamos a dañar. Si los amamos, les vamos a aplicar disciplina. ¿Cierto? Eso hizo Dios con el pueblo de Israel. Cuando le tentaron los padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Es lo que pasó. A eso se refiere el autor de Hebreos. Y dije: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. Sí, la gente que tiene nada más religión es así,
divaga de corazón, no es estable en su relación con Dios. No han conocido mis caminos. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué yo conozco a alguien que dice que es cristiano, o que es evangélico, o que es católico, o lo que sea, pero su vida no lo refleja? Sí, puede ser. Siempre les tengo que decir, es que es muy diferente tener comunión con Dios a simplemente ser un creyente, entre comillas, como muchos dicen ser. ¿Usted sabe que hasta el diablo es creyente? Dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, es creyente en que los demonios saben quién es Dios y lo que puede hacer Dios. Pero eso no quiere decir que tienen comunión con Dios, ¿verdad? Son rebeldes a Dios. Divagan también. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Eso nos conecta con el otro tema de este capítulo, el tema del reposo de Dios. Capítulo 4, verso 8. Dice, 3:8. Si Josué les hubiera dado el reposo, ¿quién? No hablaría después de otro día. Si les hubieran dado el reposo. Es decir, hay un porqué, una razón de darles ese otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí es el punto clave. Y a Pastor Martín le mandaron una pregunta en relación a eso, ¿verdad, Martín? ¿Qué significa ese reposo para nosotros? Porque decimos, bueno, para Israel ellos guardaban el sábado, el sabbat. Ese era el reposo para ellos, así lo han visto siempre ellos, el séptimo día, etcétera. Pero eso tiene otras implicaciones para el pueblo cristiano también. El versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entrar al reposo de Dios requiere obediencia. Amén. Requiere una vida de rendición, requiere una vida de consagración. Vamos a ver qué implicaciones hay con respecto a eso. Reposo es algo interesante. Solo el término reposo. ¿Verdad que a veces venimos bien cansados de un día pesado, un día cansado, de un largo viaje, de algo fuerte que hicimos o de estudiar muchas horas? ¿Y qué es lo que buscamos? Reposo. En el sentido físico, mental, simplemente. Buscamos reposo. Ahora, aquí habla de un nuevo reposo. El antecedente de Israel es el ejemplo. Un Israel que andaba vagando en el desierto, que no entraron a la tierra prometida, no conocieron lo que es descansar en Dios. ¿Por qué no pudieron descansar en Dios? Porque estaban haciendo las cosas a su manera. En el desierto querían que Dios fuera como el que les complaciera todos sus antojos. No, Pastor Martín lo mencionó, ¿verdad? Yo creo que ellos querían volverse a Egipto y quieren de nuevo las ollas de carne que hay en Egipto y todo eso. Y no querían someterse, obedecer, vivir en obediencia a Dios. El reposo del creyente es el que nos involucra a vos y a mí. ¿Qué es el reposo para un cristiano? Bueno, hay varias maneras de verlo. Uno, por ejemplo, el reposo eterno. Esta semana pasada que vinimos mi esposa y yo para darle las honras fúnebres a mi amada suegra, la mamá de mi esposa. Estábamos hablando de ese tema. Ella ahora está en reposo, reposando espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no tiene las cargas de esta vida. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y afirmamos eso para mi suegra. Ya no hay más llanto, más dolor. Ella estuvo sufriendo mucho antes de morir. Ahora está en reposo, en el cuidado de Dios. Mateo 11:28 es el otro sentido de reposo que desde ahora vos y yo lo tenemos. Espero que sí. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Reposar podría traducirlo también.
yo los haré reposar. ¿Verdad que cuando venimos a Cristo traemos todo un bagaje de cosas, mucho equipaje, cargamos muchas cosas? Y Él nos invita, tráiganmelo, deme a mí todo eso. Cuando viajamos para acá, ahora llevo solo 2 maletas, pero cuando venimos traíamos como 4 y pagué extra por otra maleta. Y una persona que nos ayudó en el aeropuerto nos dice, no se preocupe, deme a mí las maletas. La persona que revisa las maletas es amiga mía y no les va a cobrar sobrepeso y que esto y que el otro. Le dimos las maletas, al rato volvió con los tiquetes que le ponen a las maletas y me dice, ya tranquilo, ya pueden ir a montarse el avión, ya las maletas se fueron. Qué alivio haberme quitado el peso de esas maletas. Ahora aplíquelo a su vida espiritual. Usted y yo también vinimos a Dios cargados de maletas. Póngale nombre a las maletas. Una vez hicimos un drama en la iglesia Martín allá en Florida, ojalá un día se les ocurra aquí, con un montón de maletas y les pusimos nombres a cada maleta: culpa, remordimientos, falta de perdón, vicios, tantas cosas. Pero venimos a Cristo y dejamos las cargas en Él. Entonces, cuando hacemos eso, es que podemos decir, estoy ahora sí en reposo. Ese es el nuevo reposo. ¿Lo tienes? Ojalá que sí. Si no, yo te invito a que hoy no te vayas de este lugar sin dejar las maletas, sin dejar las cargas. Fíjate, Jesús dice, lleva mi yugo sobre ti. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, otra vez, reposo, descanso para vuestras almas. Jesús es el modelo. Usted vio cómo Jesús manejó la vida. ¿Usted vio a Jesús alguna vez desesperado, en depresión o qué sé yo, algo fracasado? Nunca, ¿verdad? ¿Cómo manejó las tentaciones? ¿Cómo manejó el Calvario? ¿Cómo manejó la cruz? ¿Por qué? Porque Él venía a darnos ejemplo de que podemos manejar las cosas diferente en la vida. Amén. Amén. Con paz, con reposo, con calma. Y eso quiere darte Dios. Ese es el reposo al que nos invita entonces a entrar. Aleluya, aleluya. Martín mencionó la Biblia que nos dio mi tía. No le quiero mencionar mucho más de eso porque ya lo dijimos. Pero en esa Biblia que me regaló mi tía, en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es como viva y eficaz. Estamos hablando entonces de una palabra que tiene un impacto. Yo le mencionaba a mi prima que como yo era medio agnóstico antes de ser cristiano, cuando empecé a leer la Biblia, la empecé a leer con la intención de encontrarle errores a la Biblia. Y ahora lo tengo que admitir. Yo voy a ver, el papel aguanta lo que le pongan y voy a encontrarle los errores para decírselo a mi tía y a mis primas y a todos los evangélicos y toda la gente. Pero entre más leía la Biblia, en lugar de yo encontrarle errores a la Biblia me encontró a mí, no errores, horrores. Entre más la leía, más me confrontaba. Y yo decía, oye, el que escribió este libro me conoce. Yo me creía que yo le decía a mi tía y a otros antes de ser cristiano, no, yo soy buena gente, yo no necesito esa religión. Yo soy buen hijo, buen trabajador, buen ciudadano, no mato a nadie. No, yo no necesito esa religión. Pero leo la Biblia y me encuentro con la historia del joven rico. Aquel a quien Jesús, cuando lee, le dice a Jesús lo mismo que yo decía. Mira, he guardado este mandamiento, este otro, todo lo he practicado, soy buena gente. Y Jesús le dice, una cosa te falta. ¡Auch! Una cosa te falta. Y yo estaba igual. Pensaba que estaba perfecto casi. Y Jesús me dijo, una cosa te falta, José. Dios sabe cuál era. Había muchas cosas. No había una, había más de una que me faltaba. Por eso te digo, la Biblia me exhortó.
Por eso dice el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Usted puede ir donde un psicólogo, y tenemos psicólogos en la familia, ¿verdad? Probablemente aquí hay algunos. Mis respetos para ellos con su profesión, pero es una profesión limitada. Tienen acceso a la mente y a las emociones. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, penetra más allá de la mente y las emociones, más allá de la psiquis, como dicen en griego, más allá. No, penetra hasta partir el alma y el espíritu, como lo hizo conmigo. Las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como cuando yo empecé a leer esa Biblia con malas intenciones. El Espíritu Santo seguro estaba viéndome. Ya sé, ya te conozco, José, ya sé con las intenciones que quieres, que pediste la Biblia de tu tía. Pero el Espíritu Santo penetró, discernió esos pensamientos y trabajó conmigo. Verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Wow. No hay nada que pueda ocultarse a la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso nos debe asustar, ¿verdad? Hay gente que a veces los ha oído usted decir, a mí que nadie me critique, a mí me juzga Dios. ¿Has oído eso? Y yo siempre les digo a los que dicen eso, con mucho más razón cuídate entonces, si el que te juzga es Dios. Porque sí puede ser que algunos te juzguen mal, te critiquen con malas intenciones, no te vean perfecto. Pero lo que es verdad que hay en tu vida, lo que no está bien en tu vida y que tú y Dios lo saben, no hay manera de esquivarlo. Dios es el que te va a juzgar, ¿cierto? Con mucho más razón tenemos que cuidarnos, mantener entonces una relación con Dios muy sincera, muy sincera. Por cierto, ahora que digo esa palabra sincero, viene a mi mente el origen de esa palabra. A mí me encanta estudiar los orígenes de las palabras. ¿Sabes de dónde viene la palabra sincero? Es que en Gran Bretaña, en Inglaterra, en los museos de cera que hay ahí famosos, hacen un muñeco de cera perfecto de alguien, de algún personaje. Y la gente va y se toma fotos, ¿verdad? Con esos personajes y todo. Y tú lo ves y es perfecto. Dice, ese es Winston Churchill. Sí, es Churchill, pero no, es un muñeco de cera. Entonces surgió en ese tiempo la expresión, sé sincero, no seas como los muñecos de cera, que parecen que son, pero no son. Ser sincero delante de Dios es entonces decirle, Dios, aquí estoy, tú me conoces, ¿qué puedo ocultar? Puedo pretender delante de mi familia, de mis compañeros de trabajo, hasta de mi cónyuge. Puedo pretender en la iglesia, pero tú me conoces. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos ahora al por tanto final. Vamos ya llegando al final de esta parte. El por tanto final, el capítulo 4, verso 14 dice otra vez, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora aquí la exhortación es, si ya entendiste todo lo que Jesús es como sumo sacerdote, como apóstol, como embajador de Dios, si entiendes lo que Jesús es, si es no meramente sacerdote, sumo sacerdote, porque acuérdate que en la adoración judía, en el tabernáculo y en el templo, habían sacerdotes y sumo sacerdote. Sacerdotes habían muchos, pero el sumo sacerdote era muy especial. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. Y eso era una posición muy, muy
delicada. De hecho, se dice que a los sumos sacerdotes en el tabernáculo les amarraban una cuerda en la pierna con unas campanitas, porque si andaba en pecado y se metía al lugar santísimo, iba a caer muerto. Y nadie podía entrar ahí a sacarlo. Tenían que jalarlo. Entonces, si no sonaban las campanitas, cuando él entraba, algo pasó ahí. Si sonaban las campanitas, es que andaba caminando ahí en el lugar santísimo, y está bien. Si no, había que sacarlo jalado. Vean, con eso que quiero decir, vean la magnitud de lo que representa la santidad de Dios. Hay historias en la Biblia de unos que tocaron el arca del pacto y cayeron muertos. Entonces no se puede jugar con Dios ni con las cosas de Dios. Y Él es el sumo sacerdote. Él es. Leemos en los evangelios que Jesús, cuando fue confrontado por los sacerdotes, incluyendo a Caifás, el sumo sacerdote de la época de Jesús, a Jesús lo cacheteó el sumo sacerdote, ¿cierto? A Jesús lo trataron mal. No sé, ¿y Jesús qué hizo? Yo soy más sumo sacerdote que usted. ¿Cómo se atreve? No, Jesús tomó una postura de humildad, porque él sabía que estos eran unos ignorantes, unos ignorantes de quién es verdaderamente el sumo sacerdote de todos, Jesús. Tenemos, dice el verso 15, un sumo sacerdote muy diferente. Es más, ahora te toca a ti y a mí pensar y apreciar que Jesús sea tu sumo sacerdote, porque dice, es uno, no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos son débiles aquí? Todos, ¿verdad? Pero Jesús se compadece de usted y de mí, ¿sabe? Él sabe tus debilidades y se compadece. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. A veces como pastores, ¿verdad, Martín? La gente nos pide consejo y le decimos consejos y nos dicen, ay, pastor, pero es que Jesús, Él es Jesús. Yo no soy Jesús. Yo no puedo. Pero ¿sabes qué? Jesús fue tentado, ahí dice, en todo. En todo. No hay área de la vida tuya que tú puedas decir, Jesús no sabe. Él no. Mira, a veces uno le habla a alguien y le sacan, es que usted no sabe. Usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Y a menos que yo lo haya vivido, no puedo decirle, no, yo sé, yo estuve ahí. Yo fui alcohólico, o yo fui drogadicto, o yo tengo empatía, le llamamos a eso, ¿verdad? Cuando sé lo que la otra persona está pasando. Una vez estaba yo aconsejando como pastor a una pareja, un matrimonio, una familia que estaba en una situación económica muy dura y desempleados y todo, y me dicen, pastor, pero es que usted no sabe lo que es estar así. Si le cuento cómo crecí yo en la parte de necesidades materiales, ¿verdad, Martín? Y también en mi caso, en 2 ocasiones estuve desempleado. En una de esas ocasiones, recién casado, con mi esposa embarazada. Sé lo que es estar desempleado y necesitar trabajar, ganar algo. Entonces yo le dije eso a esa familia y les dije, ¿sabes qué? No, sí, yo sé lo que tú estás pasando. Yo he estado ahí y te puedo decir que todo va a estar bien. El Señor va a proveer y va a abrir puertas. Tuve empatía porque yo estuve ahí. Entonces eso es lo que quiere decir el autor aquí. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque Él ha estado allí. Él estuvo entre nosotros. No seguimos a un Dios de otro planeta abstracto. No, seguimos a un Dios que se encarnó, que como dice Pablo en Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta los sumos, se vació. En el griego la palabra que se usa para eso es kenosis. Kenosis es vaciamiento, quitarse, salirse de la posición que tenía para ser igual a vos y a mí. Eso hizo Jesús. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Y quiero concluir con eso.
Dice, acércate confiadamente. Yo quiero invitarte a que hoy lo hagas. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé qué circunstancias estén afectando tu vida, los que están aquí presentes como los que nos están oyendo ahora en vivo. Pero puedes acercarte al trono de la gracia, puedes acercarte al sumo sacerdote, el que tiene misericordia, dice aquí, el que conoce tus debilidades. Puedes acercarte. Quiero invitarte a estar de pie. Si puedes, si lo sientes, cierra tus ojos y piensa en esta afirmación. Piensa en lo que Jesús hizo como sacerdote en tu favor. Piensa en lo que Él es, como el que puede perdonarte, como el que puede restaurarte, como el que puede fortalecerte aún en tus debilidades. Piensa en eso y acércate confiadamente. Y quiero invitarte a que, si lo sientes también, ojalá Dios te ponga ese sentir, levantes tu mano y le digas: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida, mis debilidades, mis luchas, mis batallas, pero vengo a ti como mi sumo sacerdote para que me ayudes, me fortalezcas. Tú sabes de lo que es difícil porque tú lo viviste, tú estuviste entre nosotros. Aún el altar aquí está abierto, no sé si lo quieres hacer, pero si deseas, pasa aquí al frente también. Lo importante es que hoy tomes un paso de fe, un paso de dedicación a Jesús. Te invito en este momento a lo que dice el texto, la palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es que es un trono de gracia. No es por méritos tuyos o míos, es por gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Ni tú, ni yo, ni vos o yo merecemos perdón. Pero Él lo da, Él lo da. El sumo sacerdote, el que rompió el velo y que ahora puede interceder en favor tuyo y mío. ¿Lo has reconocido? Allí donde estás, haz tu propia oración. Haz tu propia oración. Dile: Señor, aquí estoy, tal como soy, con mis fortalezas, pero también mis debilidades. Y te pido, como mi sacerdote, que intercedas por mí para yo ser libre totalmente. En tu nombre, Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo hoy recibo restauración. En tu nombre hoy recibo el toque tuyo sobre mi vida. Gracias, Jesús. Puedes decirle gracias también, porque es por fe, por gracia. Yo sé que tú has escuchado mi oración y que de hoy en adelante puedo depender de ti, Señor, mi sumo sacerdote, mi apóstol, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén y amén. Pastor Martín, gracias por su atención.